buenas noches, queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Políticamente Incorrecto. Les saluda Roberto Coronel, hoy en reemplazo del señor Luis Vareiro, que se está tomando unas justas vacaciones. ¿Y qué semanita me tocó para arrancar con este reemplazo? Ya el Zócalo van a ver enseguida, que nos pone en contexto cuestiones que pasaron y que llamaron poderosamente la atención. Me animaría a decir que lo que sucedió retrata a la perfección cómo actúan los organismos de control y punición en la República del Paraguay, que son intolerantes, intransigentes, son sumamente radicales con aquellos que son débiles, pero que se muestran tolerantes, concesivos, se muestran adulones con aquellos que tienen el poder. Y lo resumimos en ese zócalo: Sansón, Casaxia y unos chorizos sospechosos. Ustedes habrán escuchado la historia de Sansón, empezamos con él. Un conejo que tuvo el atrevimiento de venir desde Holanda, en realidad desde España, él es de origen holandés, pero vino desde España con su humana o con su dueña, la joven Melissa, porque en realidad él es un animal de compañía y tiene un soporte terapéutico. La joven padece de trastornos de ansiedad y necesariamente tiene que estar en compañía de esta mascota. Su novio le había regalado en el pasado una expareja y luego ella estableció una conexión con este conejo al punto tal que cuando experimentó este inconveniente en su salud mental, su psicóloga tratante le dijo: sería necesario que te enfoques en él porque él te va a dar el soporte emocional que necesitas para superar esos momentos de ansiedad que están en el extremo. Ella tuvo que venir de visita a nuestro país junto a sus padres porque estaban con inconvenientes de salud. Y allí apareció el poder de control y punición del Estado paraguayo en la aduana del aeropuerto Silvio Pettirossi. ¿Qué pasó con Sansón? Fue llevado al calabozo. Estoy haciendo una paráfrasis de lo que ocurrió en realidad, porque no es un calabozo. Le llevaron al depósito. Por suerte no hizo demasiado calor y Sansón sobrevivió a esa situación de control absoluto que tenía. ¿Por qué? A pesar de tener toda la documentación habilitante para llegar a la República del Paraguay, con veterinarios europeos de la Unión Europea que le acreditaron para poder viajar, él no superó las estrictas barreras de control en el Estado paraguayo y tuvo que estar confinado 48 horas en un depósito. Mientras tanto, su dueña, que tenía un certificado médico y le decía a los intervinientes que no podía estar separada de él por mucho tiempo, tuvo que esperarle en la vereda del Silvio Pettirossi, sin saber qué pasaba de Sansón, que en ese momento era una amenaza para la salubridad de nuestro país. Un control fitosanitario que era sumamente estricto para un conejo que no podía ejercer su propia defensa, a pesar de que tenía documentos habilitantes. Y en el otro extremo, lo que pasó con el fiscal José Luis Casaxia, que se puso a disposición de un hombre sospechado de haber cometido un hecho punible. Y no cualquiera, eran disparos al aire, que días atrás nada más de la ocurrencia del hecho, el Ministerio Público había advertido que era una conducta típica que puede ser sancionada con hasta 5 años de pena privativa de libertad. Para el fiscal Casaxia, tal cosa no sucedió. Sin embargo, los vecinos decían que efectivamente este hombre había disparado al aire y los había amenazado de muerte. Sin embargo, para el fiscal, que cayó como en la trampa del prejuicio, en realidad lo que allí sucedió es que este hombre ejerció la legítima defensa. Por eso no le hizo alcotés y tampoco la prueba de nitritos y nitratos, en una conducta que fue sumamente sospechosa y cuestionada. Y hasta allí la historia pareciera ser meramente formal. Sin embargo, el fiscal José Luis Casaxia cayó preso en su propia trampa, en la trampa de su propia palabra, porque no pudo resistirse a la tentación de reaccionar de forma irascible a una conducta quizá un poco intransigente, dirían algunos, pero sí insistente por parte de un periodista que solamente le preguntó por qué tuvo un trato preferencial y diferencial con un hombre que tenía conexiones políticas. Porque el hombre que había disparado al aire, identificado como Eduardo González Pérez, de 37 años, es hermano de una concejal de Lambaré, de la concejal Carolina González, y es cuñado nada más y nada menos que del vicepresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Vaya casualidad. ¿Saben cómo se presentó José Luis Casaxia ante este hombre? Poniéndose a su disposición, sí, así mismo como escuchó, de un hombre que aparentemente había cometido un hecho punible. ¿Cómo termina esta historia? Con José Luis Casaxia, fiscal, confinado en el exilio al departamento de Itapúa para ocuparse de la unidad contra el abigeato,
y al señor Eduardo González sin que nadie le moleste. En el otro frente, el conejo está en cuarentena sin la posibilidad de establecer contacto con otros animales hasta tanto un veterinario vaya a la casa de Melissa a corroborar de que este conejo no representa un peligro para la sociedad. Y como guinda de la torta, cuando hablamos de ese poder punitivo, ahora tenemos que hablar también de un episodio que le ocurrió a un ciudadano español que vino de visita a la República del Paraguay y que cuando llega al aeropuerto Silvio Pettirossi, los agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas detectan una carga sospechosa, unos embutidos que para poder ingresar a la República del Paraguay tuvo que pagar este hombre, según su denuncia, la módica suma de 15 euros. Y ese video quiero compartir con ustedes porque ya fue motivo de una viralización. Algunos rieron, otros lloraron del espanto, pero esto fue lo que pasó. ¿Hizo Quique? ¿Ajá? Ganar mi chorizo, Los de la cena. mi salchichón, ¿Por cuántos euros le mostraste tu chorizo? por 15 euros. Qué rata de mierda son esos. ¿Hizo Quique? Ajá? Ganar mi chorizo, Los de la cena. mi salchichón, ¿Por cuántos euros le mostraste tu chorizo? por 15 euros. Qué 15 rata de euros. mierda son esos. ¿Hizo Quique? Para que puedan introducir sus Ajá. chorizos en la República del Paraguay. Sansón en cuarentena y el amigo Eduardo González libre de toda culpa y reproche. Así empezamos esta noche, políticamente incorrecto. Siempre digo lo que Bienvenidos. Y nuestro primer tema hoy en agenda, agradezco la presencia de nuestros invitados, el senador Mario Varela y la especialista en derechos humanos, la abogada Diana Vargas, porque generó mucha curiosidad. Estábamos comentando incluso antes de empezar el programa que se habló en la semana, pero quizás no se abordó con toda la profundidad que requiere este tema, que para algunos despierta preocupación, para otros es una herramienta de oportunidad para jóvenes que puedan de repente capacitarse en mandos medios, en carreras técnicas y tener un lugar donde vivir y recibir alimentos. Esa es la justificación más noble que tiene el proyecto. Desde los detractores dicen que podríamos estar de vuelta incurriendo en algunos excesos y abusos que le valieron sanciones internacionales al Estado paraguayo. ¿De qué estoy hablando? Del proyecto de hogar militar. Buenas noches, senador, ¿cómo está? Buenas noches, Roberto, un gusto saludarte a ti, a la doctora y por supuesto a la teleaudiencia. Buenas noches, doctora, ¿cómo está? Buenas noches, un gusto compartir con ustedes. Contanos, senador, de qué se trata el proyecto. Sé que no sos el proyectista, pero sí uno de los firmantes. Asimismo, efectivamente, antes de discutir esto al aire, estábamos comentando, también lo analicé muy bien, teniendo en cuenta que yo formo parte de la Comisión de Derechos Humanos justamente. Y considerando que vivimos un contexto diferente, Roberto, lo que plantea básicamente la ley es una modificación también en la parte más fundamental y esencial, sustancial, la edad del ingreso al servicio militar, que hoy día tenemos una ley vigente que exige que sea 18 años, mayoría de edad. Sin embargo, con el consentimiento formal de los padres, podrían desde los 16 ingresar al servicio militar, pero con un enfoque distinto. Eso es lo que analizamos muchísimo. Es cierto, el Paraguay tiene sanciones internacionales de la Corte Interamericana cuando el Estado incurrió en algunos abusos y fue condenado en su momento, pero nosotros tenemos que entender que el contexto constitucional y el Estado de Derecho debe estar vigente. No por ese motivo creo yo que tenemos que dejar de plantear una posibilidad de que muchos jóvenes que vienen del interior, que buscan capacitarse, que buscan generar y adquirir competencias, puedan tener la oportunidad. Por eso hice terminado el 9º grado mínimamente. Ajá. Y, repito, no es un reclutamiento forzoso. No estamos hablando de reclutamiento como en la época de la dictadura extronista, sino hoy con un enfoque diferente y darle capacidades. Atendé, hoy vivimos un contexto social complicadísimo. Según el Ministerio del Interior, dicho por el propio ministro Riera, nosotros entre Capital y Central tenemos aproximadamente 90.000 jóvenes adictos. Hoy amanecimos con una trifulca de jóvenes que estaban terminando una colación, una fiesta de colación a las 6 a 7 de la mañana, imagínate lo que es. Sí, en encarnación. Eso no significa en encarnación, eso no significa que esto va a buscar solucionar, no, Roberto, de ninguna manera. Pero las instituciones del Estado deben brindar algún tipo de servicio en donde nosotros tengamos una
oportunidad para mucha gente que hoy no tiene hogar. Nosotros tenemos una disfuncionalidad muy fuerte hoy en el núcleo familiar principal de la sociedad, que es la familia. ¿Y eso quieren suplir con instrucción militar? No solamente eso, sino darle oportunidad a mucha gente. ¿Cuál es la objeción que tenés hasta acá, senador? Sí. ¿Cuál es la objeción que ya tenés de entrada a este proyecto, doctora? De entrada, que el Estado paraguayo es parte de las Naciones Unidas y ratificó dos instrumentos internacionales que son específicamente relativos a este tema: la Convención sobre Derechos del Niño y un instrumento adicional que es el protocolo facultativo relativo a la utilización de niños en conflictos armados, que entre otras cuestiones plantea el no reclutamiento de menores de 18 años. En el 2002, cuando Paraguay se adhiere a este instrumento, como todavía se permitía por justamente nuestro marco legal el reclutamiento de menores de 18 años al CIMEFOR, en su momento Paraguay hizo una reserva, es decir, al momento de depositar, de adherirse, dijo sí, pero nosotros vamos a mantener el reclutamiento voluntario a partir de los 16. Eso fue al inicio. Pero años después, en el 2006, a raíz justamente de algunos de estos casos que llegaron a instancias internacionales, en particular en el caso de Víctor Hugo Maciel, que fue un niño de 15 años ejecutado en Villarrica mientras cumplía el servicio militar obligatorio, el Estado paraguayo reconoce su responsabilidad internacional en ese caso, posteriormente en el caso Gerardo Vargas Areco, que tiene una sentencia, sí. Pero en particular en esa ocasión, entre otras medidas, el Estado, ¿qué hizo? Retiró esa reserva en el 2006, retiró la reserva de la edad mínima en el sentido de que decía sí, pero vamos a permitir el reclutamiento voluntario a partir de los 16. Al retirar esa reserva se compromete y modifica sus dos leyes que hoy justamente quieren volver a modificar, la del CIMEFOR y la del servicio militar obligatorio, estableciendo como edad mínima 18 años. Lo que ocurre es que el Estado paraguayo, justamente al ser parte de la comunidad internacional, no puede dar pasos hacia atrás a no ser que decida denunciar, es decir, retirarse de este instrumento. Recordemos que la Convención de Derechos del Niño es el instrumento internacional más ratificado en el mundo. Y existe la Convención de Viena, que establece cuándo es que se pueden hacer reservas. El Estado paraguayo hizo en su momento, justamente al momento de adherirse, después ya no lo puede hacer, retiró esa reserva. Entonces hoy, para concluir esta parte, el Estado paraguayo bajo ninguna circunstancia, mientras siga siendo parte de Naciones Unidas y adherido a estos dos instrumentos, puede aprobar una legislación que disminuya la edad de reclutamiento, incluso voluntario. Planteada la controversia de carácter estrictamente legal, senador, sí. ¿Cómo ustedes van a subsanar este inconveniente? Nosotros tenemos que revisar justamente esos instrumentos internacionales. Sin embargo, hay que recordar que de acuerdo al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el reclutamiento a uso de menores habla de 15 años en las hostilidades, en crímenes de guerra. O sea, hay que entender que hoy día de facto y de hecho hay jóvenes que son menores de 18 que quieren estar en el servicio militar. Sin embargo, como la legislación no permite, porque una modificación, bien lo dijo la doctora, es así mismo, creemos nosotros que dentro del sistema constitucional paraguayo, el Paraguay debe ejercer ese derecho de soberanía interna que tiene. Si tenemos que hacer una modificación, seguramente eso lo tendremos que hacer, ¿verdad? Sin embargo, creo que en el objetivo es bastante noble. Yo pienso que esta ley puede ser un instrumento sumamente importante para lograr que muchos jóvenes puedan tener ese acceso. Hoy tenemos SNPP, SINAS Vocal, etc. Sin embargo, no tiene la misma llegada que puede tener una institución que tiene una estructura permanente, una estructura profesional. Esas condenas que el Paraguay fue objeto por la Corte Interamericana, exigía justamente la profesionalización de los efectivos militares en materia de derechos humanos. Nosotros esos fallos tenemos que utilizar a fin de que podamos capacitar y adecuar nuestras instituciones, no para restringir más. Yo considero que hoy, así como Naciones Unidas u otros países como la Argentina, u otros países vecinos han aplicado cambios en las legislaciones para lograr que las Fuerzas Armadas hoy tengan una finalidad de generar paz. No para hacer la guerra,
No siempre vamos a preparar a los jóvenes en los cuarteles para hacer la guerra. Ahí, senador, le quiero trasladar de vuelta Sí. la consulta a la doctora. Mirando desde esa perspectiva de que ellos buscan adecuar o readecuar las instalaciones del ofrecimiento de esa instrucción militar a los adolescentes, ¿sería salvable con ese argumento este inconveniente de carácter legal o no? No, es salvable por un lado, pero por otro, también pensemos en que los adolescentes por fin están en la agenda pública, es decir, hay una preocupación en el ámbito legislativo de la situación en la que están y resulta que la respuesta que se pretende brindarles tiene que ver con la instrucción militar. Si uno lee la exposición de motivos, señala que las familias están, dice, familias disfuncionales, señala que hay un mal Sí. entendimiento de la libertad y la igualdad. Así es. Entonces uno se pregunta si está bien diagnosticado el problema, o sea, si los problemas tienen que ver con la violencia que probablemente sufre la niñez en Paraguay, en su propio hogar, la violencia que existe en nuestra sociedad, cómo resolvemos los conflictos y resulta que queremos que ellos aprendan otro modo de resolver los conflictos con instrucción militar, enseñándoles a usar armas, porque si bien en el discurso podemos decir que son espacios donde pueden recibir otro tipo de instrucción, esos son en realidad, ese es el ámbito castrense, ¿no? Quiero puntualizar nomás, Sí. doctora, perdón. Ellos no van a utilizar, no van a hacer tiros o prácticas de tiro antes de los 18 años. Eso nos dice el proyecto de ley, senador. Eso nosotros vamos a plantear, que así sea, porque hay una ley, y hace poco se aprobó, que menores de 18 no pueden, solamente para instrucción lo van a utilizar, para hacer el famoso orden cerrado. Yo fui semaforista y conozco que hay ejercicios que uno tiene que hacer con el arma, pero yo creo, respetando desde luego los puntos de vista diferentes que podamos tener, considero que puede ser una oportunidad interesante. Y no solamente para utilizar armas, sino aprender valores, la integridad. La sociedad debe saber, el Paraguay tiene que saber qué quiere y qué le ofrece a la nación. A mí me hace un poquito de ruido esto de mezclar familias disfuncionales con instrucción militar. Me parece como que no existe un hilo coherente. Pero allí. no es eso. Yo lo que te digo... Sí, como una salida a los jóvenes que puedan Roberto, necesitar lo instrucción. que hoy nosotros tenemos es unas Fuerzas Armadas casi ociosas. Una estructura de gente brillante. En las Fuerzas Armadas tenemos gente muy preparada, muy capaz. El Estado paraguayo gasta recursos económicos presupuestarios para la calificación de mucha gente capaz. ¿Por qué nosotros tenemos tanta gente capaz ociosa? ¿Por qué no le enseñamos a la juventud? ¿Por qué no le damos esa oportunidad, respetando los procedimientos internacionales, o hacer la denuncia si así fuera necesario con las convenciones internacionales? Pero hagamos que estas Fuerzas Armadas hoy, tan caras para el Paraguay, sean útiles para la nación paraguaya. ¿Qué hacemos, doctora? Perdón, adelante. Solo al respecto, Sí. dos cuestiones. Uno, si consideramos que las Fuerzas Armadas no cumplen con el rol constitucional, bueno, una opción es dejar de tener Fuerzas Armadas y miremos un poco también... No, pero con esto van a cumplir también. Por otro, sí, solo para poner sobre la mesa lo que usted decía, senador. Pero lo otro es, miremos qué evidencia hay en el mundo y que sea efectivamente un espacio donde se pueda disciplinar, reeducar, o quizás haya menor participación, por ejemplo, en hechos punibles de aquellos que hayan sido reclutados o que hayan estado en el servicio militar. Hay investigaciones al respecto, lo que se ve en Argentina, Suecia, que en realidad aquellos que pasaron por el servicio militar obligatorio después tuvieron mayor participación en hechos punibles. Después hay otros estudios que muestran que no tiene mayor incidencia. Y hay un detalle que creo que no es menor considerando nuestro contexto de reciente pasado autoritario. Otro estudio que analizó más de 100 países, lo que revela es que aquellos que tienen menor apego a la democracia son más proclives a proponer el servicio militar obligatorio como solución a problemas sociales. Porque efectivamente hay una problemática social que tiene que ver con la desigualdad, falta de acceso a oportunidades, etcétera, y queremos resolverlo de un modo que, además de ser contraria a nuestros compromisos internacionales, además probablemente es inefectivo, porque eso muestra la evidencia. O sea, no vamos a reeducar en valores ni darle adiestramiento para conseguir trabajo porque no hay fuente de trabajo, porque no, hay como un poco de preocupación absolutamente importante, senador, pero... No, entiendo yo, pero esa evidencia no es la experiencia paraguaya. Nosotros tenemos que hacer un trabajo serio
y hacerlo en Paraguay. La realidad de Suecia o de Argentina o Estados Unidos es diferente. Nosotros tenemos un contexto diferente. Considero yo que una institución tan importante como las Fuerzas Armadas, reitero, no solamente para una instrucción militar de uso de armas, sino con un enfoque social también, con un enfoque que pueda darle capacidad, enseñarle educación cívica a los jóvenes. El respeto, se perdió el respeto, Roberto. ¿Quién te respeta hoy en las calles? Entonces, yo particularmente, la gente que hizo el servicio militar, algo aprende. Pero no Nos solamente sirve. uno puede recibir eso desde la instrucción militar. Pero yo entiendo eso, pero usemos también esa institución. Claro, desde el punto de vista de que está ocioso, me parece un punto realmente a su favor. Convengamos que le queremos hacer laburar a los militares que También tienen un alto perfil y hoy no están contribuyendo a la Podría sociedad. ampliar la soberanía. Pero esta no es la receta para la solución mágica. No, claro. No planteo de esa forma. No estamos llevando hacia otro lado. No es ese el planteamiento. El enfoque es darle la oportunidad a gente que desde los 16 años, con autorización de sus padres, porque no es reclutamiento obligatorio forzoso, para nada, absolutamente, darle la oportunidad de que también otras entidades, como el SINAFOCAL o como el SNPP, puedan ellos capacitarse, darle esa oportunidad, formarle en valores y formar ciudadanos. Educación cívica. ¿Y qué decís con respecto a eso? Ya diste un pantallazo de un posicionamiento que se puede entender a la pregunta que te voy a hacer, de que son los estados autoritarios más proclives a buscar soluciones sociales dentro de estructuras verticalistas como las fuerzas militares. Pero ¿qué hay con aquellos jóvenes o aquellas familias que ven en esto una oportunidad realmente de movilidad social? Porque no tienen condiciones para mantener una boca más en la casa y resulta ser que les conviene enviarle al hogar militar donde van a recibir alimentación e incluso le van a estar formando en valores, como dice él, de disciplina y también en tecnicaturas. O sea, mirando desde el punto de vista también de esa familia que hoy está con esa necesidad. Sin duda que los índices en materia de desigualdad, de exclusión, hace que las familias busquen alguna alternativa. Hoy releía la historia de la familia de Víctor Hugo Maciel, este adolescente que fue ejecutado en un puesto militar en Villarrica. Él se reclutó voluntariamente. Él quería ir para ayudar a la familia porque pensaba que después podría ser una alternativa para mayor ingresos de su familia. Pero resulta que apenas ingresó empezó a ser víctima de distintos tipos de malos tratos, después termina ejecutado. Esa familia durante muchísimos años buscando justicia, termina siendo condenado un oficial apenas un año, decían que él cometió por excesivo celo, es decir, ni siquiera el Estado paraguayo en ese entonces, después sí, digamos, reconoció que todos esos abusos nada tenían que ver con cuidar el uniforme a la institución. Entonces, claramente, por más de que el estado de situación, el estado social hace que las familias eventualmente piensen que es una alternativa, no podemos concluir que se puede dar mayor desarrollo o mayor protección en este tipo de establecimientos. Lo mismo porque justamente es entrenamiento militar, no tiene que ver con formación en oficios, tecnicaturas. Si lo que nos preocupa es una mayor formación, entonces tengamos estrategias de mayor retención en el ámbito educativo. Seguimos teniendo apenas 9 años de tiempo promedio de educación en Paraguay, de permanencia. Entonces hay otras medidas más de índole social que tienen que ver con apoyo, por ejemplo, en las labores de crianza, en las familias que no tienen. Lo otro, y con esto concluyo, pienso qué tipo de respuesta siempre brindamos a los adolescentes. Los centros educativos de privación de libertad. Justamente esa denominación que le damos, encerramos a esos adolescentes que probablemente no fueron visibles para el Estado a lo largo de su vida, para educarlos. Hasta que cumplen 14 años, tienen responsabilidad penal, entonces los encerramos en cárceles que les denominamos centros educativos. ¿Para qué? Para resocializarlos, para darles educación. Entonces es un modelo de encierro, de violencia, el que le queremos brindar para que después sean ciudadanos que puedan, digamos, adherirse a nuestras normas sociales, que son estas, son normas o códigos de relacionamiento violento. Así funciona, así se dan las discusiones en el ámbito político, en la sociedad, en el fútbol, en la calle, en las familias. Entonces tenemos que repensar cómo nos relacionamos en nuestra sociedad. Senador. Justamente por eso digo, lo que la doctora plantea, tenemos muchos jóvenes hoy en penitenciarías, en correccionales, es justamente el producto de un sistema que necesita abrirse un poco más.
Corea del Sur, uno de los países de mayor ingreso per cápita en el mundo, tiene un servicio militar obligatorio. Ahí no hay objeción de conciencia. Y es un país que funciona perfectamente bien. Esto no tiene nada que ver con el autoritarismo ni con la rémora del autoritarismo extronista. Absolutamente. Hoy la sociedad está decidida a vivir en democracia. Nosotros tuvimos en las últimas elecciones una legitimidad muy importante del gobierno. Te puedes tener muchas críticas, lo que quieras, pero eso decidió el pueblo paraguayo. Nosotros ya estamos viviendo en democracia. Entonces el Estado de Derecho tiene que funcionar y debe funcionar. Yo creo que nuestro sistema debe brindarle esa posibilidad a los jóvenes. Con este proyecto de ley vamos a generar la oportunidad de que aprendan valores, de que aprendan disciplina, responsabilidad, y va a ser una escuela de aprendizaje, no solamente para ir a ser especialistas en armas. No es ese el objetivo principal justamente del espíritu de la ley. Senador Mario Varela, gracias por su tiempo esta noche. Gracias, Roberto. Doctora Diana Vargas, gracias por venir. Gracias a ustedes. El debate está instalado y ustedes aquí tuvieron un pantallazo de algunos matices de esta iniciativa que todavía está en tratamiento en el Congreso Nacional. Es un proyecto recién. Y que ojalá se debata lo suficiente como para entender si es o no conducente a los propósitos que exponía el senador, o como dice la doctora Diana Vargas, hay otras herramientas que deben ser fortalecidas y no necesariamente una instrucción de carácter militar. 21:06 de esta noche y nos metemos a un tema que a partir de mañana se empezará a implementar según dicen las autoridades, y estamos hablando de las tobilleras electrónicas, y en una primera etapa será destinado principalmente a los casos de violencia intrafamiliar, y estábamos ya hablando y discutiendo fuera de aire respecto a algunas consideraciones que queremos hacer ahora para que ustedes también sean partícipes de la discusión. Me acompañan Hernán Escobar, él es director del 911 de la policía. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor? Buenas tardes, del Ministerio del Interior, que está encargado. Perdón, del Ministerio del Interior. Y Liliana Sayas, que es ex viceministra de la Mujer y también ex agente fiscal. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo Muy está? buenas noches, Roberto. Buenas noches, doctor. Un gusto estar en este programa. Y me gustaría decir, porque por más que parezca como un criterio de autoridad, me gustaría así señalar que la doctora Sayas es la promotora del proyecto de ley de protección a la mujer y también es conocedora de la materia. Así que le invitamos esta noche para hacer de contraste, señor, porque esto se presenta, y lo tengo acá enfrente, y decíamos esto fuera de aire, se presenta como una solución para los casos de violencia intrafamiliar. Y principalmente cuando existe una orden de restricción que nosotros siempre que ocurre decimos no sirve para nada, porque nunca se cumple y hay un supuesto control aleatorio de la Policía Nacional. Llegamos incluso a tener casos en los que la orden de restricción era notificada por la propia víctima al victimario. En la comisaría le decían, o en el juzgado de paz, tomá, llevar el documento y hacerle saber a fulano que no tiene que acercarse a tu casa. Y en ese momento ocurría el hecho de violencia. Bueno, y ahora aparece esta tobillera electrónica, que después nos va a contar el señor cómo funciona, y que es como una suerte de garantía de protección también para las víctimas de violencia intrafamiliar. Y allí directo, antes de entrar en todos los detalles técnicos, quiero hacerte la pregunta que me arropa, doctora. ¿Crees que esto ofrece alguna garantía? No, bueno, esto es una garantía para, en una situación y sobre todo de una política criminal, ¿verdad? En materia de política criminal, que tiene que ver, ¿verdad?, con un control mejor en lo que es el sistema penitenciario, que está saturado. Entonces yo creo que esta es una acción por parte del Estado directamente relacionada con decisiones de política criminal. Ahora, hablar de las tobilleras como una política pública de prevención a la violencia feminicida, que es lo que yo estoy leyendo en los artículos donde el doctor y en los programas donde él está participando, yo creo que un tema tan complejo como la violencia contra la mujer, no podemos decir que esta es la panacea para la erradicación y la eliminación de la violencia contra las mujeres, cuya raíz es cultural. Sí va a funcionar seguramente a partir de su implementación como política criminal, ¿verdad?, de los presupuestos de la prisión preventiva, de evitar y alternar con las medidas alternativas, porque entiendo que va a ser una medida alternativa. Claro. Ante la prisión preventiva tenés el arresto domiciliario y en este caso podrías tener la tobillera. Ahora bien, si no se trabaja con otro tipo de programas, con los agresores, ¿verdad?, sea
con un arresto domiciliario, sea con medidas de prohibición de acercarse a la víctima y a sus familiares, si no se trabaja eso en paralelo, no estamos llegando a la solución y sobre todo a la prevención de la violencia, de una violencia intrafamiliar a una violencia feminicida. Tenemos ya demasiados antecedentes de hechos de feminicidio donde la víctima tenía todas las medidas establecidas por los juzgados de paz de protección, cual sea la prohibición de acercarse a ella, sin embargo no cumplió. Entonces tenemos un patrón de conducta de los agresores de no cumplir con las disposiciones judiciales. Entonces, la tobillera, y eso trasladémosle al doctor, ¿realmente van a actuar con esa eficacia que debe actuar la Policía Nacional en la atención y en el acompañamiento a mujeres víctimas de violencia? Y ahí justamente queremos preguntarte, doctor, ¿cómo esto va a funcionar? Este dispositivo que yo tengo ahora mismo en mis manos, primero, ¿qué es? ¿Qué tiene y cómo funciona? Bueno, nosotros hicimos primero nos llevó 7 años llegar a esto, ¿verdad? 7 años. La ley es la 5863 de 2017, se modificó este año, la 7270, se modifica y comenzamos a meter artículos de la 1600 y de la 5777 para la cuestión de protección en los hechos de violencia hacia la mujer. Cuando comenzamos a trabajar sobre esto era comenzar a investigar qué era lo que había, y Paraguay es uno de los últimos países de la región en adoptar el sistema de tobilleras. Ya casi todos los países tienen. Entonces nosotros viajamos a Chile, Colombia, Uruguay, Argentina, Brasil, y en Uruguay vimos lo que más era parecido a nuestra necesidad, que era atacar prácticamente por dos caminos. Uno, para los hechos de libertad condicional, etcétera, y el otro, separado en el Uruguay, para los hechos de violencia intrafamiliar, en el cual ellos tienen más o menos 2.000 dispositivos desplegados y funcionando realmente con muy alta tasa de efectividad. O sea, a partir de la experiencia uruguaya trajimos y después tuvimos que conseguir presupuesto, hacer la modificación de la ley. Una vez que tuvimos presupuesto, trabajar en base a qué queríamos. Trajimos todo lo que es tecnología, hablamos con MITIC nos validó la tecnología que necesitábamos y a partir de ahí llamamos. Se presentaron 5 consorcios. De esos consorcios probamos los 5, verificamos en todos los países donde estaban operando y al final quedaron 2 y entre estos 2 fue el precio final que se oferta. A ver, nosotros no estamos comprando tobilleras, nosotros compramos un servicio que la ley misma dice que paga el beneficiario, sí, y en caso de declararse insolvente paga el Estado. Vamos a pagar por tobilleras activas. Esta tecnología era poder tener comunicación bidireccional, no depender de un teléfono celular de la víctima, sino poder llamarle a través de la propia tobillera. Tiene unos parlantecitos, como verás acá. Entonces yo le puedo llamar a la tobillera y él me responde o no activando el micrófono. De forma. Tiene medidas de seguridad, tiene unos cabos de acero como para que no se pueda cortar y en el medio tiene un cable de fibra óptica que es lo que elimina, o sea, lo que hace es un circuito que cuando se corta se dispara la señal o cuando se dobla en cierto ángulo y no deja pasar la luz también. Esto me pone un oficial de policía. Esto me pone un oficial de policía. Porque tiene unos tornillos especiales, ¿no? Así mismo. Te pone en la oficina del SINDEC. La ley crea el SINDEC, que la conformamos la Corte, la Fiscalía, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, la Defensa Pública y la Policía. Los 6 estamos presentes en el SINDEC, que es el sistema de dispositivos electrónicos de control, y se forma la ONDEC, que es la Oficina de Monitoreo y Control de Dispositivos. Ya vamos a entrar en la parte de monitoreo, pero antes, como mencionaste, ¿cuánto le cuesta esto al usuario? El que va a tener que pagar por esto va a tener que pagar 2 millones de guaraníes por mes. 2 millones, ¿y a quién le paga? Al Ministerio del Interior. O sea, el Ministerio del Interior, la ley nos obliga ahora por presupuesto a que nosotros tengamos la partida presupuestaria necesaria para poder llamar a una licitación. Sí. Eso, como es un servicio, lo que voy a pagar, pago por los servicios activos. Si tengo 10 por 10, por 20, por 100, por lo que sea. Yo tengo que tener el dinero para respaldar mi llamado.
yo voy a pagarle a la empresa por los activos, pero voy a cobrarle por fuente 30 y esto va a volver al MEF. Ajá. Es lo mismo que pasa con el pasaporte. Sí. La policía compra el pasaporte, vos te vas, pagás y la policía vuelve a meter por fuente 30. Claro, reembolsaje. Reembolsa de vuelta. Exacto. Bueno, 2 millones de guaraníes Así costaría al mes. Así. Y se paga al Ministerio del Interior. En ventanilla del Ministerio del Interior que va a habilitar para el cobro. ¿Solamente se puede pagar eso en efectivo? ¿Se paga por transferencia? ¿Cómo se Ahora, puede hacer? la modalidad del pago la está gestionando la Dirección de Administración y Finanzas, que es la encargada de hacer el cobro, no soy yo directamente. Entiendo. Ahora a lo que va la doctora Liliana Sayas. ¿Cómo ustedes van a realizar el monitoreo y con qué precisión y eficacia van a llegar cuando una persona esté violando, por ejemplo, su medida? A ver, nosotros solicitamos dentro del pliego de especificaciones, por ejemplo, que esto en determinado momento transmita. Cuando vos compartís tu tiempo real con tu pareja, con tu amigo, le decís, me estoy yendo a tu casa Sí. y te envío el tiempo real, envía una señal cada 15 segundos, entre 10 a 15 segundos, y vos te va indicando cada cuánto está. Sí. Nosotros le estamos pidiendo que cada 5 segundos él envíe la señal. O sea, El vos contás, dispositivo te envía cada 5 segundos. cada 5 segundos, o sea, vos desde el tablero le definís cada cuántos segundos te tiene que enviar. Ajá. Eso es por un lado. Segundo, cuando es en la casa tiene un dispositivo que transmite RF y él te marca el lugar y vos salís y él suena. Ya. Entonces, esto es IP67, te puedes bañar con él, puedes golpearlo o puedes tirarle polvo, igual no le va a pasar nada. O sea, esa es una seguridad. El equipo es norteamericano, funciona en 46 estados de la Unión, de los 51, y en una sola ciudad como Indianápolis tiene 21.000 dispositivos desplegados. ¿Y ustedes cuánta gente tienen que van a estar realizando esa tarea de monitoreo? Nosotros tenemos para las personas que van a estar en el LOMDEC son 20 operadores por turno. ¿Por turno de cuántas horas? En 3 turnos, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. O sea, la policía y el 911 no paran nunca. Ajá, son 3 turnos de 8 De horas, 8 horas. 20 agentes de Así policía. mismo. ¿Entrenados de qué manera? Entrenados por la propia empresa, ¿verdad?, en el monitoreo del dispositivo. Eso es uno. Después va a haber un despachador que es el que va a llamar a un equipo lince que va a estar definido para atender los casos de violencia intrafamiliar, aparte de las comisarías jurisdiccionales. O sea, yo aparte de despachar un lince, también voy a despachar la misma orden a la comisaría. Pero mi primera respuesta es con una patrulla lince, entonces. Con un lince. Sí, para así que mismo. llegue lo más rápido posible. Claro, porque al final, en el tránsito, la motocicleta es lo más rápido. Ujú. Y en el caso de las mujeres que tienen, supongamos que también se aplique para los hombres que tienen medidas de restricción de acercamiento, pero no tienen un arresto domiciliario. ¿Cómo funcionaría este dispositivo para ellos? De la misma forma, o sea, yo determino una zona de exclusión. Como hace rato era una zona de inclusión en la cual él podía moverse y no salir, Sí. que es el arresto domiciliario en este caso. Suelen le ser marco- 500 metros a la redonda. Desde 300 los jueces piden. Nosotros inclusive le estamos pidiendo a la propia Corte que se amplíe, porque 500 metros corriendo en mal estado físico, estamos hablando de 3 minutos. Claro, pero yo no me voy a poder ir ahí luego a atacarle a la mujer. Le voy a esperar lejos de esa, Justamente ese de es esa área, ¿verdad? justamente ese es el monitoreo. O sea, a ver, nosotros, el secreto no es la tobillera. El secreto es el protocolo de cómo vamos a reaccionar ante Totalmente. cada hecho o cada alerta o cada aviso que nos da la tobillera. La tobillera es una herramienta con lo cual nosotros vamos a poder subsanar aquel problema que teníamos, que el juez dictaba una restricción, pero no teníamos forma de cumplir. El juez dicta prisión domiciliaria y Y el no control tenemos forma de y no hay forma de poner un agente por turno frente a la casa de cada persona privada de libertad. Pero yo te hago esta consulta, me despertó la curiosidad. Yo no voy a atacarle a la mujer ni me acerco al área protegida, entre comillas, pero sí le espero lejos de esa área protegida. ¿Tengo forma de tener un aviso de que yo me estoy acercando a la Sí, víctima? claro que sí, de las dos formas. El operador te va a informar o te va a decir, por favor, al revés. Vamos a poner el otro caso. Pero ¿cómo vos sabés que la víctima está en ese punto referencial fuera de esta circunferencia? Porque nosotros le entregamos un equipo a la víctima que es de su responsabilidad para que ella lo lleve con ella. ¿Por qué? Nosotros tenemos el caso de Uruguay, ¿verdad? En el caso de Uruguay se da, por ejemplo, en los casos de adicciones.
Entonces la mamá tiene, porque el hijo adicto se va, la golpea, la roba, pero es una madre siempre. Entonces ella deja su dispositivo en su casa y ella se va igual a buscarle al adicto. Yo no tengo forma de controlar y de saber que ella está yendo. Entonces, nosotros tenemos que explicarle, mostrarle el protocolo y decirle, es tu responsabilidad acá para que esto ocurra y para proteger tu vida de que vos tengas. O sea, esto. siempre que vos tengas este dispositivo, nosotros podemos garantizarte y responder. Así eso le mismo. decís. ¿Qué te parece eso, doctora? Bueno, el tema de la violencia y del hecho punible propiamente es cuando se da en el ámbito intrafamiliar, es un tema muy complejo en el sentido de que hay un fenómeno que se llama el de la retractación. Entonces tenemos víctimas que tienden a retractarse cuando no hay una respuesta rápida, quedé ronca, cuando no hay una respuesta rápida del Estado. En ese contexto, ¿verdad? Acabas de mencionar el caso de una madre, ¿verdad?, que deja su celular. A mí nomás me preocupa porque hay dos instancias para poner una medida de protección. Una ante el juzgado de paz. Esa denuncia ante el juzgado de paz no es un proceso penal. La finalidad de presentar una denuncia en el juzgado de paz es justamente una medida de protección, siendo la más común el alejamiento. Entonces, los jueces de paz van a solicitar la tobillera en los procesos de denuncia ante el juzgado de paz. Es mi primera pregunta. Porque lo otro es el proceso penal per se, ¿verdad? A partir de una imputación y la solicitud del Ministerio Público de una medida de prisión preventiva, donde el juez diga, bueno, no se reúnen los presupuestos, vamos a darle libertad ambulatoria, pero con el dispositivo. Porque no veo realmente que le den arresto domiciliario con el dispositivo, aunque puede ser, ¿verdad? Yo, sobre la base de lo que es un proceso penal distinto de un proceso por la ley 1600 ante el juzgado de paz. Entonces, esto sí nos está acompañado, Roberto, de programas de reeducación de la persona agresora. Realmente no estamos atacando el problema. El dispositivo, como bien acabas de mencionar, es un avance, una acción del Estado muy interesante, pero si el personal policial actúa como hoy actúa, salvo excepciones, al llamado, ¿verdad?, de la comisaría, viene y espera encontrar una mujer totalmente golpeada o no es violencia, entonces seguimos teniendo el mismo problema de la reacción. Doctora, un ratito nada más por una cuestión de estricta forma. Sí. Si al hablar puede retroceder un poquitito porque su micrófono está golpeando la mesa. ¿Cómo no? Esto que dice la doctora es muy interesante. Yo sinceramente no creo que esto se disponga, por lo menos en esta primera etapa, para personas que tengan orden de restricción y que estén con libertad ambulatoria y que tengan el dispositivo. Yo creo que va a ser para casos de arresto domiciliario, que ustedes van a tener un control más estricto de cierta área de cobertura para que no abandone precisamente esa persona esa área de cobertura, porque lo otro me parece que va a ser un poco más complejo. ¿Cuántos dispositivos tenemos actualmente, director? Hoy tenemos, la UNDEC tiene 15 dispositivos, están llegando en una semana más, algo así como 35, y calculamos que en los próximos 2 meses llegarían ya los 1000 que estarían disponibles para la colocación. Y esto, el criterio para el otorgar la salida hoy día de la tobillera electrónica será un criterio estrictamente jurisdiccional, será un juez de garantías el que establezca que esto puede aplicarse. Sí, un juez. O sea, la definición de un juez que diga bajo este hecho y bajo estos preceptos otorgo esta medida. Nada más. Nosotros somos, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior solamente es el brazo ejecutor que va a hacer cumplir la orden del juez de alejar. Y yo coincido plenamente con la doctora con la cuestión del problema de fondo sobre la violencia intrafamiliar. Pero nosotros hoy desde el Ministerio queremos atacar el hecho. Nosotros tenemos casos, hay un infeliz, así con todas las palabras, es un infeliz, que se fue y le encontró a la chica en Coronel Oviedo y la desfiguró a golpe. Sí. Creo que era dueño de un gimnasio o algo así. Lo encontramos una semana después escondido con un dron. Gracias a un dron lo encontramos escondido. Y tenemos de ese tipo muchísimos casos. Desde el Ministerio, de hecho, nosotros este año lanzamos una campaña que se llama Hay excusas que matan, porque la gente no se estaba involucrando y, como decía, la violencia intrafamiliar está carcomiendo la estructura más importante de la sociedad, que es la familia. Porque una vez que el infeliz
no se aguantó unos cuernos o no se aguantó que la persona no quiera tener más algo en él, se va a recurrir a la violencia, la mata. Y los hijos, ¿y quién se acuerda de los hijos que quedan? ¿Cuántos hijos quedan huérfanos? ¿Cuántas familias quedan padres de las víctimas y del propio agresor, después emparentados con hijos en medio? O sea, esto carcome todo un sistema y nos complica. Entonces nosotros trabajamos con la gente de mujer, estamos en programa y una parte es la reeducación, una parte es trabajar con el agresor, pero hoy nosotros tenemos que tomar también algún tipo de medida para evitar que los hechos sigan ocurriendo. Y con respecto a los requisitos también adicionales para poder utilizar este dispositivo, me voy a una cuestión muy básica. Hay lugares donde la señal no llega, donde voy a tener problemas de inconveniente de ese tipo, ya de soporte técnico. Así mismo, o sea, nosotros estamos solicitando dentro de un protocolo que firmamos las 6 instituciones la factibilidad técnica. ¿Qué significa eso? Que antes que el juez otorgue la medida, le solicite a la ONDEC, de la cual también es parte del Poder Judicial, la factibilidad técnica del dispositivo. Digamos. O sea, llega la señal a tal lugar donde reside esta persona. Tenemos en Asunción. En Asunción hay zonas del Bañado Sur donde no hay señal de internet ni de radio. Entonces, esto tiene tanto GPRS como RF. Yo tengo 2 señales por las cuales me puedo conectar, pero hay zonas donde no tengo. Entonces, yo le tengo que decir, en esta zona no. O sea, tengo que tener esa posibilidad. O en esta zona yo no puedo garantizar esto. Pero este tiene ya un dispositivo de internet per se, sí, o yo que tengo arresto domiciliario tengo que tener wifi en mi casa para contar tiene con per se y ya viene con un plan instalado, nunca se le va a quedar sin paquete de datos. ¿Y eso ya está cubierto con los 2 millones de guaraníes? Ya está cubierto, ya está cubierto con los 2 millones, ya está cubierto el de la víctima, el celular, todo. Bueno, te cuento porque en algún momento cuando yo me mudé recién a mi nueva casa, que está en la ciudad de Luque, una de las operadoras me dijo, yo ahí no llego. Entonces vos, ¿qué garantías tenés realmente de que va a estar llegando a tal o cual zona tu dispositivo? Bueno, este es multioperadoras. Yo puedo trabajar con cualquiera de las operadoras con la que me dé señal en la zona. Eso es de entrada, ¿verdad? Eso es uno. Segundo, tengo comunicación RF, o sea, por radio, significa que te voy a seguir teniendo señal. Así que estamos precautelando todos, o sea, como te dije, esta es una herramienta. El protocolo es el secreto y la reacción y cómo nosotros vamos a reaccionar y el tiempo de reacción. Por eso nosotros queríamos sacar una cantidad determinada porque tenemos que medir nuestras reacciones. Cuando yo tenga y diga, perfecto, yo no puedo despachar un lince desde el centro, voy a tener que tener una base, qué sé yo, en la zona del Mercado 4 que me queda en el medio de todo. Y desde ahí disparar. O voy a tener que tener 2 apostados en tal y tal lugar para poder cubrir más rápido a tal zona. Ese dibujo de esa estructura táctica, por decirlo así, es la que vamos a ir ajustando a medida que tengamos y podamos comenzar a trabajar con la herramienta. ¿Tenés alguna duda, doctora? Sí, el 911 es una de las líneas de ayuda que le decimos justamente a toda la sociedad que tiene que estar disponible, ¿verdad?, para hacer una denuncia ante un inminente hecho de violencia. Bueno, mi pregunta es, si ese mismo equipo va a ser el que tiene que reaccionar para acudir ante un hecho de denuncia en una vivienda o en la vía pública, ese es el mismo equipo que va a controlar y monitorear también las tobilleras electrónicas. No. ¿Va a ser otro equipo? Es otro equipo. O sea, si bien funciona dentro del 911, como le dije, la ley crea la ONDEC, que la conformamos las 6 instituciones, si bien funciona estructuralmente dentro del Centro de Seguridad de Emergencia de la Policía Nacional, es una oficina totalmente independiente, una división del Centro de Seguridad de Emergencia, el cual solamente se aboca a tobilleras. Yo leí, doctor, que ustedes reciben aproximadamente 100 llamados por día. Hablamos de una población de mujeres que es la mitad de la población del país, de las cuales solamente se habla un incremento de las cifras de denuncias y de hechos de violencia. Entonces, la capacidad de respuesta es lo que a mí me preocupa, porque está la dinámica, está el aparato, pero la capacitación y capacidad de respuesta es proporcional al número de denuncias. Le cuento esa parte. Cuando nosotros llegamos al ministerio hace un año, encontramos camionetas que tenían 500.000 kilómetros, ¿verdad?, y tenían 10 años de antigüedad. Tenían combustible, 50.000 guaraníes de combustible por día, ¿verdad?
A medida que nosotros salimos con esto, nosotros teníamos que equiparle a la policía. En este año le hemos entregado 600 camionetas patrulleras a la policía, le hemos triplicado la cantidad de linces de tener. Durante el gobierno anterior, creo que algo así como 150 linces, hoy tenemos 900 motos y 1.800 linces capacitados, van 2 por moto. Aparte de eso, hemos triplicado la cantidad de combustible para cada camioneta, y cada camioneta tiene 4 millones, entre 3.900.000 y 4 millones y medio en combustible. O sea, hemos ido subsanando, ahora tenemos que comprarle chalecos, comprarle armas y comprar. O sea, por eso el crecimiento fue paulatino, por eso es que tampoco salimos a principio ya con esto, porque teníamos que equiparle a la policía antes de comenzar con el trabajo. Y ese equipamiento de la policía que se dio ahora, que se entregaron hace creo que un mes, las últimas 190 camionetas, ahora se entregaron 52 hace 4 días más y entran 100 más el año que viene para febrero, eso nos va a dar la posibilidad de reaccionar a tiempo. Estos 5.000 policías que están egresando hoy nos va a dar la posibilidad de que la gente que estaba en las comisarías salga a hacer el trabajo de calle y que estos nuevos entren a cubrir ese trabajo administrativo de tomar la denuncia, de hacer una serie de cosas. La reforma de la ley de la policía nos da la posibilidad de poder pagarle mejor al profesor del ICEPOL. El profesor de ICEPOL cobraba 9.500 guaraníes por hora por ir a enseñar. O sea, en ninguna escuela no paga eso. ¿Y ahora? Ahora va a cobrar entre 40 y 50.000 por hora. Bueno, sí, una mejora importante. Genera mucha expectativa esto. No sé si también te genera mucha expectativa, No, doctora. totalmente. Es una acción que positiva, puede... mejor que antes, por lo menos. Claro, que el control aleatorio. Sí, porque ese obviamente. control no existía. No existía. Ahora por lo lamento menos vamos a decirlo. tener un monitor que va a estar mirando allí y ver el movimiento de la persona que tendría que estar alejada o bajo arresto domiciliario. Y ojalá, lo que dice la doctora, yo suscribo, ojalá que la respuesta a ustedes sea eficaz y que ese agente llegue a tiempo. No vaya a ser que ahora tengamos el doble papelón, que estamos invirtiendo en tecnología y no tengamos la capacidad de respuesta oportuna. Eso va a ser el colmo. Ojalá no sea así, director. No, o sea, de hecho nosotros estamos muy comprometidos hoy, muy comprometidos con la policía, ¿verdad? Desde todos los ámbitos, desde equiparlos, desde darle soporte, desde volver a levantar. Yo te voy a contar algo. Nosotros llegamos y encontramos que la famosa denuncia policial se vuelve a hacer en el libro 1. O sea, el sistema de información policial en el cual vos cargabas tu denuncia en un sistema y eso pasaba a inteligencia de la policía y yo podía cruzar los datos y saber si vos fuiste ya violento con tu pareja anterior, eso desapareció porque dejaron caer un sistema y que ahora lo estamos volviendo a levantar. O sea, hay un trabajo muy grande por debajo que lo estamos haciendo para dejar esto como una de las herramientas con mucho más factibilidad y fiabilidad para el Ojalá así cumplimiento. sea. Director, gracias por su tiempo, por A su tu visita esta orden, noche. gracias. Doctora, gracias por venir. Gracias, Roberto. Y espero que estas fiestas realmente, las llamadas al 911, no sean tantas en este año nuevo, pero que estén atentos y con la capacidad de reacción, si así lo sea. Nosotros tenemos, este es un número que te paso. Sí, por Tuvimos 1.886 llamadas de emergencia el 24, de las cuales solamente 478 fueron realmente de emergencia. El resto fueron llamadas de no emergencia o basura. Desde niños jugando hasta gente que le llama a acosar sexualmente a la operadora del 911, Imagínate. a decir grosería y sandeces, hasta gente que se siente sola y llama a buscar contención emocional. Así que nosotros estamos muy comprometidos hoy a dar una mejor respuesta en el área de emergencia y también a dar esta solución que no atacamos el problema de fondo, pero sí atacamos el hecho. Nosotros nos reencontramos el próximo domingo. Será hasta entonces.